En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola amigos. Hoy día vamos a ver la tercera parte de los videos que hemos ido desarrollando hasta el momento. Con este enteramos el cuarto video de nuestro curso de filosofía elemental. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo visto hasta ahora en el video anterior. El ser humano, además del entendimiento, tiene otras facultades auxiliares para conocer. La sensibilidad externa, hoy en día se habla de emociones, la imaginación, la sensibilidad interna, llamados sentimientos, la facultad propia para conocer las cosas, que es la facultad de la inteligencia. Las facultades auxiliares se prestan mutua ayuda entre sí. Las facultades auxiliares deben ser aplicadas con precaución para evitar errores que afecten la inteligencia. Eso fue en gran medida lo que vimos el video anterior. Capítulo primero, vamos a estudiar las reglas para dirigir bien los sentidos. Estas reglas son las que establece la lógica. El objeto inmediato de los 5 sentidos es ponernos en comunicación con el mundo corpóreo, pero no se limita a esto su utilidad, pues estimulado nuestro espíritu por las impresiones sensibles, adquiere el conocimiento de cosas incorpóreas. Expliquemos esta afirmación. Aristóteles nos enseñó que el conocimiento parte de la experiencia, es decir, del conocimiento de cosas concretas, corporales. El hombre, a través de estas cosas conocidas, se puede ir remontando hacia el ser de las cosas, que es lo que íntimamente constituye todo ser. Este proceso es conocido como proceso de abstracción, palabra que viene del latín abstragere, que significa alejar, sustraer, separar. Esta es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad, una cualidad o función concreta de un objeto y pensar qué es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. Es decir, se trata de ir aislando o separando mentalmente aquellas características que son accidentales de un ser, para ir quedándose con lo que es lo esencial. Lo vamos a explicar de otra manera, con un ejemplo. Así la idea o concepto de mesa procede del proceso de comparación de diversos objetos muebles que comparten entre sí unas características semejantes que podemos abstraer y quedarnos con lo que tienen en común. Aquello que hace que una mesa sea una mesa no es que sea cuadrada, redonda, rectangular, de madera, de mármol, verde, amarilla o roja, sino que abstraemos de estos objetos, de estas mesas, su color, su forma, el material del cual están hechas, y nos quedamos solo con la idea o el concepto de mesa. Es decir, la esencia de lo que es la mesa.
y somos capaces de poder definir lo que es la mesa. Los invito a buscar un buen diccionario y lean cómo se define la palabra mesa. Bueno, para llegar a esa definición se ha tenido que hacer todo este proceso de abstracción para ir separando las características o los accidentes que hace que las cosas sean lo que son. También son parte de la cosa, pero que no son la esencia. Son particularidades que pertenecen a la cosa, pero no son la cosa en sí. Bien, este proceso de abstracción nos demuestra de manera evidente y fehaciente que el acto de conocer es un acto espiritual. Y por eso que se nos dice que adquiere el conocimiento de cosas incorpóreas, porque la idea o el concepto de mesa es un concepto. No existe una mesa que sea la mesa por antonomasia, sino que se asemejan al concepto de lo que nosotros hemos concebido que es una mesa. En mayor o menor medida se acercan a ese paradigma definido en el concepto. Bueno, esto que hemos explicado acá de la manera más simple posible es justamente un proceso de carácter espiritual que da cuenta que la función cognitiva, intelectiva del ser humano es una realidad espiritual. Para usar bien de los sentidos es necesario aplicar las reglas siguientes. Primera regla que establece la lógica en el uso de estas facultades auxiliares de la inteligencia. Primera, el órgano del sentido, cualquier sentido, debe estar sano. La experiencia de cada día nos enseña las alteraciones que las enfermedades producen en nuestra sensibilidad. A un paladar irritado, todo le parece amargo. El que experimenta una fuerte gripe siente un calor o un frío intolerable en un aposento muy templado. Entonces, el sentido debe estar sano y para ello debemos evaluar que esto esté así. Segunda regla, es preciso atender a la relación entre el órgano del sentido, ya sea vista, oído, etc., y los objetos, la que debe ser cual corresponde a las leyes de cada uno. Es decir, cada sentido tiene que ir en correlato con el objeto que le corresponde ser percibido, por el sentido que corresponda. Un cuerpo cilíndrico visto por el lado nos presenta su longitud, mirado de tal manera que la visual sea perpendicular a una de sus bases, nos ofrece un círculo, como nos muestra la foto siguiente. Estando el agua en la misma temperatura, la encontramos fría o caliente según la disposición de nuestra mano. Claro, un hielo para una persona que viene llegando de un trote le parece refrescante, pero a una persona que viene levantándose en la mañana, calientito en su cama, no tiene la misma percepción. El objeto sigue siendo el mismo, sin embargo la percepción de este cambia totalmente de acuerdo al sentido que se utilice. Un mismo objeto se nos ofrece de maneras diferentes según le miramos a través de un vidrio de diversa configuración. Un paisaje nos parece tener los colores más o menos vivos según que la atmósfera está más o menos transparente. Y así tenemos, ¿no es cierto?, diferencias en la visión de las cosas, producto de determinadas situaciones.
Tercera regla. Cada sentido debe aplicarse o ceñirse a su objeto propio. Los sentidos tienen objetos característicos. La vista, los colores. El olfato, los olores. Y así los demás sentidos. Cuando se quiere que un sentido dé testimonio de objetos que no le pertenecen, es muy fácil caer en error. Ahí tenemos quesos reales que parecen jabones por su aspecto. Hemos comido varias veces un manjar que tiene el olor A, el color B y el sabor C. Entonces tenemos acá 3 sentidos participando, cada cual con el objeto que le corresponde. Supongamos que sentimos el olor A sin ver el objeto que le despide ese estímulo. Y que desde luego atribuimos al cuerpo oloroso el color B y el sabor C. Y es lo que pasa, ¿cierto?, en esta foto, que la persona se ve engañada porque según su vista le indica que esos son jabones, pero son quesos en la realidad. Por lo tanto, para salir del error, ¿qué tendrá que hacer? Tomar alguno de esos objetos, olerlo y saborearlo para darse cuenta de que no es un queso o que no es un jabón, sino que es un queso. Claro es que sería muy fácil engañarnos, porque el testimonio de un sentido lo extendemos a 3 objetos diferentes, por haber hallado unidas estas cualidades en otro caso pasado, que quedó registrado en nuestra experiencia, en nuestra memoria. Y por eso deducimos o inferimos que deben estarlo en el actual. Es evidente que el mismo olor A puede salir de un cuerpo que no tenga el color B ni el sabor C, sino otros muy diversos. Acá tenemos unos catadores, que son personas que se dedican a probar o catar vinos para informar de su calidad y de sus propiedades. Y para ello tienen que hacer uso, como vemos, de varios sentidos: la vista, el gusto, el olfato, etc. Decíamos entonces que la vista juzga principalmente de los colores, y a su modo y con ciertas circunstancias nos hace también discernir los tamaños y figuras. Mas, en cuanto a este último discernimiento, no siempre es juez competente, como se manifiesta en la alteración con que las distancias nos presentan un mismo tamaño, en la diversidad de figura que nos ofrece un objeto según el punto de vista desde el cual le miramos, y también en las ilusiones que sufrimos creyendo que son de bulto figuras de sola perspectiva. Veamos estos ejemplos. Ahí tenemos un lápiz de color sumergido en un vaso de agua. La ilusión óptica nos hace ver que como que ese lápiz está quebrado. Si yo me dejo llevar solamente por la vista, esa va a ser mi conclusión. Pero si yo me acerco y vuelvo a tomar el lápiz, lo saco del vaso, me voy a dar cuenta que ese lápiz sigue siendo recto. Otro ejemplo, ahí tenemos una foto de los pingüinos emperadores, de los más grandes. Si nosotros nos dejamos llevar por la vista, vamos a pensar de que el que está más cerca es más grande que aquel que está más lejos. Y en el fondo es un engaño, porque todos son prácticamente del mismo tamaño. Es un problema de óptica. A cierta distancia se nos presenta un objeto que nos parece de corpulencia, contundente, como por ejemplo una moldura, un pestillo de una puerta
vieja u otra cosa semejante. Pero lo que en realidad hay es una superficie plana en que el pintor ha lucido la habilidad de su arte. La sombra está distribuida con tal perfección, el efecto de la luz en aquel lugar ha sido calculado tan exactamente, que el objeto nos parece destacarse de la superficie y tomamos por un cuerpo real lo que solo existe en perspectiva. Hay un estilo en pintura que se llama hiperrealismo, donde el pintor intenta reproducir en sus cuadros una imagen perfecta de cómo sería esto en la realidad. Ahí tenemos dos fotos que nos muestran lo que decimos. La primera, pintura de Dazzling Dozen o Deslumbrante Docena, de Charles Bell, 1994. Óleo sobre tela de 116 centímetros por 165. Y al lado tenemos a Angus McEwan, pintor acuarelista especializado en cuadros de ventanas, puertas antiguas con cerrojos y candados. Es realmente sorprendente ver estos cuadros que son pinturas, sin embargo parecen verdaderas fotos. Veamos ahora el oído. En muchos casos nos indica con bastante aproximación la distancia de un objeto, pero es siempre con sujeción a las leyes de la acústica, fijas y constantes como las de la vista. Si oímos a un ventrílocuo, nos parecerá que la voz sale de un punto mucho más distante del que lo está en realidad. ¿Qué está pasando? ¿Nos engaña el oído? No. Él dice lo que debe decirnos con arreglo a la capacidad de su naturaleza. Pero nosotros, que ignoramos las circunstancias excepcionales del objeto que suena, o que aún cuando no las ignoremos, no estamos acostumbrados a las mismas, experimentaremos una ilusión completa, atribuyendo a engaño del sentido lo que sólo dimana de nuestra precipitación en juzgar. Esto pasa también muy a menudo cuando uno va a un espectáculo circense, ¿no es cierto?, donde hay magos, etcétera, donde hay personas que son expertas en hacer ver lo que no es a la gente, justamente haciendo uso de todas estas técnicas. Ahí tenemos a Paul Winchell con su muñeco, un dúo que fue muy famoso. Los ojos, sin embargo, no nos han engañado. Nos presentan lo que deben presentarnos con arreglo a las leyes de la luz y de la visión. Leyes fijas y conocidas de antemano, como se manifiesta en el mismo hecho de haber el pintor calculado el efecto de su obra contando con ellas. Luego el engaño no viene de los ojos, como decíamos, sino de haber sacado el sentido del objeto que les corresponde, que es ver la luz y los colores. Estando el sentido, ya sea la vista, el oído, en perfectas condiciones, sano, no tenemos por qué dudar de su percepción. Si hay algún error, es producto del que usa o administra este sentido. Pero el sentido como tal no puede cometer error si está bien determinado para su actividad. Cuarta regla. Los sentidos deben auxiliarse unos a otros, y su testimonio acorde es tanto más fidedigno y confiable cuanto es mayor el número de los sentidos que empleamos para un mismo objeto. Un ejemplo. El manjar que tenía el olor A, el color B y el sabor C ha desaparecido de la mesa.
y nos traen otro manjar que despide el mismo olor. El testimonio del olfato no basta para cerciorarnos de la identidad, pero en auxilio del olfato vienen los ojos. No solo hay el mismo olor, sino también el mismo color. En vez de un testigo tenemos ya dos testigos, y por consiguiente se aumenta la probabilidad de que el manjar sea el mismo. Si a este testimonio se añade el del sabor, en vez de dos testigos ya tenemos tres, y en tal caso podremos asegurar la identidad del objeto. Ahí tenemos un panadero que justamente para realizar su labor, estas personas tienen que todos los días producir pan a gran escala y ojalá que sea de la misma calidad, cosa de que los clientes no queden frustrados al momento de comprarlos. Por lo tanto, el amasijo que se utiliza para hacer el pan tiene que cumplir con estrictas condiciones para que se vea cumplido este proceso. Y para ello tienen que utilizar todos sus sentidos, toda su experiencia en ello. Quinta regla: no vale el testimonio de los sentidos cuando los hallamos en contradicción entre sí. El veredicto debe inclinarse hacia aquel sentido que juzga de su objeto más propio y con menos perturbación en el medio. Un palo recto metido oblicuamente dentro del agua nos parece estar partido. La mano continúa encontrando lo recto. El juicio debe ser favorable a la mano, porque se aplica inmediatamente al objeto, y no se debe creer al ojo que ve a través de un medio no acostumbrado, cual es el agua. Entonces ahí tenemos un criterio justamente de evidencia y de certeza para no dejarnos mal influenciar por una mala utilización de un sentido. Sexta regla: no debe admitirse el testimonio de los sentidos cuando está en contradicción con las leyes de la naturaleza. A la izquierda tenemos un helecho artificial. A la derecha tenemos un helecho real. Si yo veo una persona echándole agua a un helecho artificial, obviamente que va a ser causa de risa. Una persona sola en un lugar ve que los cuerpos se levantan en alto sin que haya ninguna causa que pueda producir aquel fenómeno. ¿Cuál debe ser su reacción? Debe creer que todo ha sido efecto de su imaginación o de una alucinación momentánea. Aquí tratamos únicamente del orden natural y por tanto prescindimos de los sucesos milagrosos que son causados por una intervención divina. Como lo dijimos desde un principio, cada ciencia tiene su propio método y su propio objeto de estudio. Y en este caso tenemos que ser fieles y muy rigurosos al aplicar el método filosófico. Será materia de otras ciencias, como la teología, la que tendrá que indagar otros fenómenos que no tienen una causa natural. Ejemplo de esto, hubo un santo en el siglo XVII, San José de Cupertino, un fraile capuchino italiano, que tenía distintos dones. Y uno de estos era que podía volar y que levitaba con una facilidad enorme. Obviamente, cuando él entraba en un éxtasis místico.
Y esto a vista y presencia de mucha gente que asistían a los oficios litúrgicos o que lo veían realizando ciertas tareas. En una oportunidad se dice que unos hombres estaban intentando subir una cruz grande a la cima de un cerro. Y el santo viene, tomó la cruz y volando se dirigió a la cima de este cerro y colocó la cruz con la gran sorpresa de todas las personas que estaban mirando el hecho. La filosofía no tiene nada que decir con respecto a esto, porque esto entra en otro plano de la realidad. Y para esto vamos a explicar, aunque estamos viendo lógica, sin embargo, el tema que nos está tocando ver en este momento, es importante poder explicarlo adecuadamente. El mundo humano, el mundo en el cual nosotros vivimos, es el orden o el plano natural. Esta palabra natural viene del latín naturalis y se define como perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas, de la naturaleza o que ha sido producido por ella. Son realidades naturales que han sido producidas por la naturaleza. Y este es el plano nuestro en que nos toca vivir. Sin embargo, hay un plano de existencia superior al nuestro, que es el orden o plano espirituales. El ser humano es un ser compuesto por espíritu y por materia, su alma racional, libre e inmortal, y su cuerpo orgánico. Bueno, el ángel no tiene cuerpo, solamente es un espíritu que tiene una identidad, es una persona, ¿ya? Y la palabra preternatural viene de preternaturalis, que se halla fuera del ser y estado natural de algo. Es aquello que está más allá de lo natural. Bueno, habría muchas cosas que decir en este plano, pero solamente quiero que se vayan ordenando mentalmente para que vayamos entendiendo algunas de estas cosas. Bueno, de todas estas cosas, hay ciencias que se ocupan de cada uno de estos planos. Nosotros acá estamos haciendo una clase de filosofía y la filosofía nos puede ayudar a entender de una manera analógica el mundo preternatural, el mundo sobrenatural. Pero el objeto propio de la filosofía, por el método que aplica de análisis de la realidad, es el orden o plano natural. Pues bien, amigos, dicho esto, estamos concluyendo nuestro tema de hoy. Esperamos verlos, escucharlos y poder leer sus comentarios. Déjennos sus comentarios en el correo electrónico centro.sanbenito@gmail.com. Responderemos algunas de sus inquietudes, algunas de sus dudas que ustedes tengan a través de este medio. También los invitamos a ver nuestro blog Centro de Estudios San Benito, que ha sido últimamente remozado y perfeccionado para la utilidad de todos nuestros suscriptores, videovidentes, auditores y amigos en general. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal y clicar sobre la campanita de modo de recibir el aviso de un nuevo video que publiquemos. Hasta pronto.